Dios te bendiga, excelente sábado, excelente fin de semana. Hoy 11 de julio, hoy quiero dejarte con una palabra reveladora, ¿sí? Cuando se trata del regreso de Jesucristo, cuando se trata de los últimos tiempos, las actitudes de las personas en estos tiempos, ¿sí? Y quiero hablarte de Mateo 24, del 42 al 47. Son dos textos bíblicos que te voy a hablar en este video. Sí, Mateo 24, del 42 al 47, dice así: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ese es el primer libro bíblico que estaré hablando en esta hora. El segundo es Segunda de Pedro, capítulo 3, del 9 al 10. ¿Sí? Dice aquí: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Sí. El primer texto bíblico de Mateo 24, aquí Jesucristo estaba en el monte de los Olivos con sus discípulos, que le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo? Ellos también se preguntaban. Ellos estaban en una generación de aprendizaje, una generación de enseñanza, una generación que tenían que seguir a Jesucristo para que el propósito y la voluntad de Dios se cumplieran. Y este mismo lugar es uno de los puntos importantes de los fines de los tiempos. Zacarías habla del monte de los Olivos, el lugar donde se va a dar una batalla. ¿Sí? Pero adelantándonos en el verso adelante, como mencioné anteriormente, en el verso 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor Jesucristo. Le estaba dando la venida del Hijo del Hombre, le estaba dando un adelanto de las señales antes del fin. ¿Sí? Y el fin es cuando la tierra y los cielos iban a ser conmovidas, iban a ser removidas, iban a estremecer todas las galaxias, las estrellas, todos los cielos. Iba a haber como un cambio en la atmósfera, físicamente. ¿Sí? Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea que siempre orando, porque el enemigo está constantemente atacando los hogares cristianos, y más los que tienen propósito, más que están buscando la presencia, más que están procurando agradar a Dios. Está el enemigo insistiendo fervientemente. ¿Para qué? Para destruir, para confundir, para alejar más el corazón del hombre de la presencia de Dios. ¿Sí? Y ese es el ladrón. El ladrón dice que la palabra que vino para hurtar, que vino a hurtar tu pasión, hurtar tu fe, hurtar los principios bíblicos, hurtar lo que Dios ha dejado en nuestras vidas. Dice aquí: pero sabes esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. ¿Qué es velar? Velar es orar, ¿sí? Y no dejaría minar su casa. Y el ladrón que viene a hurtar, a minar, a quitar lo que está ahí, a explotar, a destruir, ¿sí? Primero el enemigo viene a hurtar y después a destruir. Hurtar, matar y destruir, ¿sí? Eso es lo que viene el enemigo. Pero aquí Jesucristo le dice: velad, que hay que orar. Dice el 44: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? Por eso que la palabra dice que está santo, santifíquese más. ¿Sí? El que está persistiendo en los caminos, persista más aún. El que está aún en la inmundicia, que siga en la inmundicia. Pero dice la palabra perseverar. ¿Sí? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? Eso es un abrir y cerrar los ojos. No tiene tiempo, no tiene lugar, no tiene aviso. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor este es el verso 45, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? ¿Sí? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa
para que le dé el alimento a su tiempo. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. O sea que diligencia, una persona diligente, siempre haciendo lo que a Dios le agrada. Eso es lo que el enemigo le frustra, que tú y yo hagamos lo que a Dios le agrada, aunque no lo hayamos visto. Él siempre se agrada a Dios y el enemigo siempre se frustra. Siempre quiere quitar a persona que le aparece velar, hay que orar siempre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente el cual su Señor puso sobre su casa? ¿Y qué es un siervo? Es el que cuida, es el que sirve, es el que trabaja dentro de la casa de su Señor. No es esclavo, no es cachifo, es un siervo que sirve siempre, que sirve para todo, es idóneo en labores, en todo. ¿Sí? Y aquí en esta ocasión para que le dé alimento a tiempo, o sea que brinda alimento. Mira, otro que sirve el cual su Señor cuando venga le haya haciendo así, o sea, haciendo el mismo trabajo de brindar alimento. De cierto digo que sobre todo su bienes le pondrá. Así mismo el Señor, por eso que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, moradas tengo, yo he preparado moradas en el cielo. ¿Por qué? Porque eran sus siervos, eran sus discípulos, eran sus seguidores, eran aquel que creía en su milagro, en su promesa, en su palabra. ¿Sí? Y ahora adelantando en el otro libro de 2 de Pedro, que es casi similar, algo parecido, porque habla de la hora inesperada que el Señor Jesucristo viene. ¿Sí? 2 de Pedro 3, 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ahora, si el siervo fiel dice, porque más adelante habla del siervo malo, que cuando su Señor se va, trata a sus otros empleados, a sus otros trabajadores mal, se emborracha, se fiesta y todo esto. Pero aquí dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ¿sí? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que cuando Jesucristo llegó a Juan el Bautista, le dice, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya estaba el reino de los cielos, ya estaba Jesucristo. Era el Hijo del Hombre, Jesucristo, que había tocado tierra, que había sido bautizado por el profeta Juan. ¿Sí? Había sido bautizado, recibiendo el don del Espíritu Santo, recibiendo la obediencia del Padre. Por eso que le dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque iba a entregar su voluntad a Dios. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Y que la promesa es su venida? Es su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dejó su primera promesa, que es su Espíritu Santo. Ahora viene su segunda promesa, que es el regreso de su llegada, de su venida nuevamente a la tierra. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Todos procedan al arrepentimiento. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Va a haber una destrucción en la galaxia, en los cielos, va a haber una explosión, va a haber una destrucción en los cielos, ¿sí? Una destrucción en los cielos va a haber. Dice aquí, los elementos ardiendo deshechos y la tierra, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, y esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? La venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según su promesa. Sí, la promesa. Cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora y habita la justicia. ¿Sí? La justicia. Cielo nuevo y tierra nueva. ¿Sí? Sé que los cielos serán deshechos. ¿Sí? Dios va a hacer algo en la atmósfera, en el ambiente, en el clima, en el sol, en la luna, en las estrellas. Dios va a hacer algo poderoso. ¿Sí? Porque Él va a hacer un sol nuevo, Él va a hacer un cielo nuevo. Cuando dice cielo nuevo, que va a ser un solo cielo, aleluya. Y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Dice 14, por lo cual amados, estando en espera de estas cosas, procurad diligencia ser hallados por Él sin mancha y irreprensibles en paz. ¿Sí? Hay que guardar el corazón, guardar el pensamiento que el enemigo provoca, que el enemigo intente. Siempre le aparece revestidos de las armaduras de Jesucristo. ¿Sí? Por eso que hay una promesa, le aparece velad, y ahora te dice la promesa, velad que orar por la promesa. El Espíritu Santo está aquí. Así que te doy con esta palabra para que el Espíritu Santo te dirija, te guíe todo el tiempo. ¿Sí? Así que bendiciones, que tengan excelente fin de semana. Saludos y feliz domingo también, 12 de julio. Pronto, bendiciones.